Muy bien, la clase pasada veíamos los aspectos generales de la reforma que derogó la Ley General de Instituciones de Seguros Mutualistas y la actual Ley General de Seguros y Fianzas. La Ley General de Seguros y Fianzas, como ya lo vimos también, surge con la finalidad de dotar al mercado mexicano de seguros de los mismos estándares internacionales y los mismos estándares de competencia. Para esto era necesario que un mismo reglamento tocara aquellas cuestiones en los que los seguros se mezclan con las fianzas o se mezclan con disposiciones eh, entre sí, ¿no? Porque antes tenían que usar varias leyes, tenían que usar la Ley General de Instituciones de Seguros Mutualistas, tenían que utilizar la ley del contrato de seguros, la ley de fianzas, y entonces ahora ya nada más la ley de instituciones de seguros y fianzas, pues engloba la mayoría de las disposiciones de estos reglamentos, ¿no? Ahora, en la clase pasada vimos las generalidades, en la presente clase vamos a seguir conociendo la ley de seguros y fianzas y vamos a conocer la estructura, es decir, dentro de su articulado, cuáles son los puntos relevantes e importantes que se pueden rescatar. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar. Bien, Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. El día de hoy nos toca revisar su estructura organizacional. Bien, como lo mencionaba ahorita en la introducción, ya vimos que el objetivo central de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, pues fue robustecer el mercado de los sectores jurídicos y el marco jurídico, perdón, de seguros y fianzas en México. Sobre todo en el aspecto de la solvencia, la estabilidad y la seguridad para situarse en la línea de los estándares y prácticas internacionales que se aceptan. Así, las instituciones determinarían el capital necesario para poder cumplir con sus obligaciones de acuerdo con sus riesgos. Por tanto, ya no será la autoridad la que establezca la regla única aplicable a todas las instituciones para calcular el monto de capital que necesitan para poder garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y su misma función. Bien, la nueva ley consta de 510 artículos, más de 26 disposiciones transitorias y se divide en 13 títulos, mismos que varias veces están a su vez divididos en las correspondientes secciones, ya sea referentes a seguros o a fianzas. Algunos de los cambios que se han introducido en la nueva ley son los siguientes. Bien, al respecto de las instituciones de seguros, pues encontramos que se considerarán operaciones de seguros sujetas a las disposiciones de las leyes mexicanas las que se les celebren en territorio nacional. Es decir, toda operación relacionada a seguros que se celebre en territorio nacional va a ser materia de este ordenamiento. Bien, también encontramos prohibiciones a las instituciones de seguros y fianzas. Esto lo vamos a encontrar en los artículos 20 y 21 de este ordenamiento. Bien, ¿alguien tiene a la mano su ley de seguros y fianzas? Yo la tengo, profe. ¿Puedes leerme el artículo 20 y 21? Sí. Uh-huh.
Artículo 20. Se prohíbe a toda persona física o moral distinta a las instituciones de seguros y sociedades mutualistas autorizadas en los términos de esta ley la práctica de cualquier operación activa de seguros en territorio nacional. Para efectos de esta ley, se considera que se realiza una operación activa de seguros cuando en caso de que se presente un acontecimiento futuro e incierto previsto por las partes, una persona contra el pago de una cantidad de dinero se obliga a resarcir a otra un daño, de manera directa o indirecta, o a pagar una suma de dinero. No se considera operación activa de seguro la comercialización a futuro de bienes o servicios, cuando el cumplimiento de la obligación convenida, no obstante que dependa de la realización de un acontecimiento futuro e incierto, se satisfaga con recursos e instalaciones propias de quien ofrece el bien o el servicio, sin que se comprometa a resarcir algún daño o a pagar una prestación en dinero. Sin embargo, aun cuando se satisfagan con recursos e instalaciones propias, si se considera como operación activa de seguros la prestación de servicios dirigidos a prevenir o restaurar la salud a través de acciones que se realicen en beneficio del asegurado mediante el pago de una cantidad de dinero, conforme a lo establecido en los artículos 25, fracción 2, inciso C, y 27, fracción 5 de esta ley. La Secretaría, oyendo la opinión de la Comisión, podrá establecer criterios de aplicación general conforme a los cuales se precise si una operación para efectos de este artículo se considera operación activa de seguros y deberá resolver las consultas que al efecto se le formulen. Artículo 21. Se prohíbe contratar en empresas extranjeras. Fracción 1. Seguros de personas. Seguro. Inciso A. Cuando el ¿Mande? Adelante. Cuando el contratante del seguro sea una persona física, si ésta se encuentra en territorio nacional al celebrarse el contrato, o, inciso B, cuando el contratante del seguro sea una persona moral, si los asegurados residen en territorio nacional. Fracción 2. Seguros de cascos de naves o aeronaves o de cualquier clase de vehículos contra riesgos propios del ramo marítimo y transportes, siempre que dichas naves, aeronaves o vehículos sean de matrícula mexicana o propiedad de personas domiciliadas en la República. Fracción 3. Seguros de crédito, seguros de caución, seguros de crédito a la vivienda y seguros de garantía financiera, cuando el asegurado esté sujeto a la legislación mexicana. En el caso de los seguros de garantía financiera, no será aplicable la provisión señalada en el párrafo anterior, cuando los valores, títulos de crédito o documentos emitidos que sean materia de seguro sean objeto de oferta exclusivamente en mercados del exterior. Fracción 4. Seguros contra la responsabilidad civil derivada de eventos que puedan ocurrir en territorio nacional. Y fracción 5, seguros de los demás ramos contra riesgos que puedan ocurrir en el territorio nacional. No se consideran como tales los seguros que contraen fuera del territorio nacional sobre bienes que se transporten en territorio nacional a territorio extranjero o viceversa, así como los seguros que no residentes en territorio nacional contraten fuera del mismo para sus personas o los vehículos, para cubrir riesgos durante sus internaciones eventuales. Muy bien. Entonces, aquí estamos viendo las prohibiciones. ¿Ok? ¿Qué es lo que prohíbe básicamente la ley? Contratar con empresas extranjeras la oferta que se norma dentro de la ley de seguros y fianzas. ¿Por qué? Porque toda operación, volvemos al 20, que se celebre en territorio mexicano será bajo las leyes mexicanas. Si una empresa extranjera quiere entrar en el mercado de valores nacional, deberá cumplir con el procedimiento de constituirse como una filial en el país, ¿no? Bueno, continuamos.
Muy bien. Ahora veamos las excepciones a los artículos 20 y 21. Eso lo encontramos en el artículo 22, que establece que en los siguientes casos, la comisión podrá exceptuar lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la ley. ¿Y cuáles son esos supuestos? En primer lugar, a las empresas extranjeras que previa autorización de la comisión y cumpliendo con los requisitos que la misma establezca, celebren contratos de seguros en territorio nacional que amparen aquellos riesgos que solo puedan ocurrir en los países extranjeros en donde estén autorizadas para prestar servicios de seguros. Estas operaciones no estarán sujetas al régimen de esta ley. Dos, a la persona que compruebe que ninguna de las instituciones de seguros facultadas para operar en el país pueda o estime conveniente realizar determinada operación de seguro que les hubiera propuesto. Y en este caso, se otorgará una autorización específica para que lo contrate con una empresa extranjera, directamente o a varias de una institución de seguros. Seguimos en el capítulo de prohibiciones. El artículo 23 establece que se prohíbe a toda persona ofrecer directamente o como intermediario en territorio nacional por cualquier medio público o privado las operaciones que se refieren los artículos 20 y 21 de este ordenamiento, así como seguros sobre bienes que se transporten de territorio nacional a territorio extranjero y viceversa. Muy bien. Ahora veremos sobre las operaciones del ramo de seguros. Ahora hablaremos sobre las autorizaciones para organizarse, operar y funcionar como institución de seguros o sociedad mutualista, a que se refieren pues la ley, ¿no? Esto lo vamos a encontrar en el artículo 25. Ahora, ¿cuáles son los ramos autorizados? Es decir, ¿qué es lo que pueden comercializar las instituciones de seguros? Bueno, en primer lugar, seguro de vida, es decir, sobre, en el caso de que una persona fallezca, se deberá indemnizar a los beneficiarios de la póliza por el monto en que la póliza haya sido pactada. Número 2, accidentes y enfermedades en alguno o algunos de los ramos siguientes: accidentes personales, gastos médicos y salud. Número 3, daños en alguno o algunos de los ramos siguientes: responsabilidad civil y riesgos profesionales, rubro marítimo y de transportes, incendios, agrícola y de animales, automóviles, crédito y caución. Una caución es lo que actualmente conocemos como una fianza. También encontramos que se encuentran autorizados para comercializar pólizas sobre crédito a la vivienda, garantía financiera, riesgos catastróficos, rubros diversos y los especiales que declare la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bien, ¿quién puede leer el artículo 26? Yo lo leo. Por favor.
Artículo 26. Una misma situación de seguros o sociedad mutualista no podrá contar con autorización para practicar las operaciones señaladas en las fracciones 1 y 3 del artículo 25 de esta ley. Tratándose de los seguros relacionados con contratos que tengan como base planes de pensiones o de supervivencia derivados de las leyes de seguridad social a los que se refieren el párrafo segundo de la fracción 1 del artículo 27 de esta ley, así como los indicados en la fracción 2 del propio artículo 27 de este ordenamiento, las autoridades se otorgarán solo a instituciones de seguros que las practiquen en forma exclusiva, sin que las mismas se les pueda autorizar cualquier otra operación de las señaladas en el artículo 25 de esta ley. La operación de los seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social estará sujeta a las disposiciones de carácter general que emita la Comisión con acuerdo de su Junta de Gobierno. El ramo de salud a que se refiere el inciso C, fracción segunda del artículo 25 de esta ley, solo deberá practicarse por instituciones de seguros autorizadas exclusivamente para este efecto y a las cuales únicamente se le podrá autorizar a practicar de manera adicional los ramos de gastos médicos y de accidentes personales. La operación del ramo de salud estará sujeta a las disposiciones de carácter general que emita la Comisión, con acuerdo de su Junta de Gobierno y previa opinión de la Secretaría de Salud según corresponda. Los ramos de seguros de créditos, de seguro de caución, de seguro de crédito a la vivienda y de seguro de garantía financiera a que se refieren en los incisos F, A, I, me imagino que F a la I, ¿no? Sí. De la fracción tercera del artículo 25 de este ordenamiento deberán practicarse por instituciones de seguros autorizadas exclusivamente para operar solo uno de dichos ramos, salvo en los casos de los ramos de seguro de crédito y de seguro de caución, los cuales podrán practicarse por instituciones de seguros que operen de manera exclusiva ambos ramos. La operación de estos seguros a que se refiere este párrafo estará sujeta a las disposiciones de carácter general que emita la Comisión con acuerdo de su Junta de Gobierno. Es Muy el bien. 25. Gracias. Sí. Continuamos. Artículo 27. Los seguros comprendidos dentro de la numeración de operaciones y ramos señalados en los artículos 25 y 26 de esta ley son los siguientes. Para las operaciones de vida, los que tengan como base del contrato riesgos que puedan afectar la persona del asegurado en su existencia, se considerarán comprendidos dentro de esas operaciones los beneficios adicionales que, basados en la salud o accidentes personales, se incluyan en las pólizas regulares de seguro de vida. También se consideran comprendidas dentro de estas operaciones los contratos de seguro que tengan como base planes de pensiones o de supervivencia relacionados con la edad, jubilación o retiro de personas, ya sea bajo esquemas privados o derivados de las leyes de seguridad social. 2. Para los seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social, el pago de las rentas periódicas durante la vida del asegurado o las que correspondan a sus beneficiarios de acuerdo con los contratos de seguro celebrados en los términos de las leyes aplicables. 3. Para el ramo de accidentes personales, los contratos de seguro que tengan como base la lesión o incapacidad que afecte la integridad personal, salud o vigor vital del asegurado, como consecuencia de un evento externo violento, súbito y fortuito. 4. Para el ramo de gastos médicos, los contratos de seguro que tengan por objeto cubrir los gastos médicos, hospitalarios y demás que sean necesarios para la recuperación de la salud o vigor vital del asegurado. Cuando se hayan afectado por causas de un accidente, enfermedad,
las instituciones de seguros y sociedades mutualistas autorizadas para operar en este ramo podrán ofrecer como beneficiario adicional dentro de sus pólizas la cobertura de los servicios de medicina preventiva solamente con carácter indemnizatorio. Para el ramo de salud, los contratos de seguro que tengan como objeto la prestación de servicios dirigidos a prevenir enfermedades o restaurar la salud a través de acciones que se realicen en beneficio del asegurado. Para el ramo de responsabilidad civil y riesgos profesionales, el pago de la indemnización que el asegurado deba a un tercero a consecuencia de un hecho que cause un daño previsto en el contrato de seguros. Para el ramo marítimo y de transportes, el pago de la indemnización por daños y perjuicios que sufran los muebles y semovientes, entendiéndose semovientes como animales, ganado, objeto de traslado, pueden igualmente asegurarse los cascos de las embarcaciones y aeroplanos para obtener el pago de la indemnización que resulte por los daños o por la pérdida de unos u otros, o por los daños o perjuicios causados a la propiedad ajena o a terceras personas con motivo de su funcionamiento. En estos casos, se podrá incluir en la póliza regulares que se expidan en el beneficio adicional de responsabilidad civil. 8. Para el ramo de incendio, los que tengan como base de indemnización todos los daños y pérdidas causados por el incendio, explosión, fulminación o accidentes de naturaleza semejante. 9. Para el ramo agrícola y de animales, el pago de indemnizaciones o resarcimiento de inversiones por los daños o perjuicios que sufran los asegurados por pérdida parcial o total de los aprovechos esperados de la tierra o por muerte, pérdida o daños ocurridos a sus animales. 10. Para el ramo de automóviles, el pago de la indemnización que corresponda a los daños o pérdida del automóvil y a los daños o perjuicios causados a la propiedad ajena o a terceras personas con motivo del uso del automóvil. Este es el que da inicio al contrato de daños a terceros que por lo general usan los taxis. Asimismo, las instituciones de seguros y sociedades mutualistas autorizadas a operar este ramo podrán incluir en las pólizas regulares los beneficios adicionales de gastos médicos y funerarios y accidentes personales a ocupantes del vehículo. 11. Para el ramo de crédito, el pago de la indemnización de una parte proporcional de las pérdidas que sufra el asegurado como consecuencia de la insolvencia total o parcial de sus clientes deudores por créditos comerciales. 12. Para el ramo de la caución, es decir, la fianza, el pago de una indemnización al asegurado a título de resarcimiento o penalidad por los daños patrimoniales sufridos dentro de los límites previstos en este contrato de seguro o en el contrato de seguro. Al producirse las circunstancias acordadas en relación con el incumplimiento por el contratante del seguro de sus obligaciones legales o contractuales, excluyendo las obligaciones relacionadas con contratos de naturaleza financiera. Ahora, en este ramo, todo pago hecho por la institución de seguros deberá serle reembolsado por el contratante de seguro, para lo cual la institución de seguros podrá solicitar las garantías de recuperación que considere convenientes. Por ejemplo, aquí podemos poner el ejemplo de lo que decía la misma ley, ¿no? Los seguros de caución. ¿Alguien ha escuchado de las afianzadoras? Bueno, la segunda parte del curso va a hablar solamente de fianzas. Sin embargo, les voy a poner este ejemplo porque pues la misma ley habla de la caución, ¿no? Dentro de un proceso, cuando existe la posibilidad de que se actualice de forma inminente un daño a alguna de las partes, el juez procede a señalar una cantidad económica que se le denomina fianza, ¿sí? O medida de caución. ¿Por qué se va a ofrecer? Se ofrece como un gesto de buena fe y como, vaya la redundancia, como un seguro, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, si tú das un pago de 10,000 pesos, ¿sí? Al momento de entregarlo, el juez te va a otorgar ese beneficio. Pero vamos a suponer que tú no tienes 10,000 pesos a la mano, ¿sí? Entonces, tú vas a ir a una fianzadora, esa fianzadora te va a dar el dinero para pagar la fianza y como lo dice la misma ley, cualquier egreso o pago hecho por la fianzadora generará el, el requisito de devolver esas cantidades. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿alguien ha tenido algún trato con una fianzadora? Yo he tenido un poquito de contacto en el aspecto de, me tocó revisar ahorita el pago de adeudos de ejercicios anteriores y una de las cosas que se revisaba en los expedientes para que se realizara el pago es que hubiera la fianza de cumplimiento y de daño en cada uno de los expedientes, en este caso tratándose de obras públicas, porque la propia ley señala que en cada obra que se realice y que se firme un contrato, la propia empresa tiene que expedirte una fianza, tanto de cumplimiento, que en este caso te sirve para garantizar lo establecido en el contrato, y otra para, en su caso, en dado caso que hubiera alguna inconsistencia en la obra generada o elaborada, que en su momento también pudiera uno restituirla con esa fianza. Sí, esa es otra. Las fianzas no necesariamente las va a dictar un juez, ¿ok? También, como lo dice el compañero Libreros, pueden ser determinadas por una autoridad administrativa. Por ejemplo, eh, una vez me tocó participar en un procedimiento de licitación. Nosotros tuvimos que dar dos fianzas, una que se llamaba la fianza de seriedad y la otra era la fianza de cumplimiento. Solamente la fianza de seriedad era por si tú llegabas al procedimiento de licitación con un documento que faltaba, ahí en ese momento perdías tu fianza. Y ya la fianza de cumplimiento, pues era en el momento en que se entrega el recurso, pues ahora posteriormente hay que devolverlo, ¿no? Y también en el aspecto de, por ejemplo, algo que se licita, en el momento que se entrega lo que se ha pedido bajo licitación, en ese momento pues la autoridad tiene que devolver esa fianza, porque el daño, el posible daño que se podía generar, pues ya nunca se actualizó. ¿Me explico? Bueno, volvemos. Ahora, para el ramo de garantía financiera, el pago por incumplimiento de los emisores de valores, títulos de crédito o documentos que sean objeto de oferta pública o de intermediación en mercados de valores, en términos de lo previsto por la ley del mercado de valores, obtendrán esas excepciones a los artículos 20 y 21. Para el ramo de riesgos catastróficos, los contratos de seguro que amparen daños y perjuicios ocasionados a personas y cosas como consecuencia de eventos de periodicidad y severidad que no sean predecibles y que al ocurrir generalmente producen una acumulación de responsabilidades para las empresas. Estas también están dentro de esas excepciones al artículo 21. Las instituciones de seguros, por su cobertura, dentro de los que incluyen los riesgos de terremoto, erupción volcánica, huracán y otros de naturaleza hidrometeorológica. Recordemos que todo lo que estamos hablando son excepciones a las reglas que ya vimos. Artículo 16. Para el ramo de diversos, el pago de la indemnización debida por daños y perjuicios ocasionados a personas o Vaya a cosas o entender, cualquier otra eventualidad. vaya a entender.
Mande. ¿Qué pasó? No, me equivoqué, maestro. Perdón. Ah, ok. Muy bien. Ahora pasemos ya a las instituciones de seguros. Brenda, ¿me puedes apoyar con el 118, por favor? Yo también lo busco. Ok, 118. Las instituciones de seguro solo podrán realizarse las operaciones siguientes. Fracción 1. Practicar las operaciones de seguro, fianza, reaseguro, reafianzamiento a que se refiera la autorización que exige esta ley, sin aceptar riesgos mayores de los establecidos en el artículo 260 de este ordenamiento. Fracción 2. Celebrar operaciones de reaseguro financiero en términos de lo previsto en el artículo 120 de esta ley. Fracción 3. Constituir las reservas técnicas previstas en esta ley. Fracción 4. Invertir las reservas técnicas así como los demás recursos que mantengan con motivo de sus operaciones. Fracción 5. Administrar las reservas retenidas a instituciones de seguros y a entidades aseguradoras al extranjero correspondientes a las operaciones de reaseguro y reafianzamiento. Fracción 6. Dar en administración a las instituciones de seguros cedentes o a las entidades aseguradoras del extranjero las reservas técnicas constituidas por primas retenidas correspondiente a operaciones de reaseguro o refinanciamiento. Fracción 7. Efectuar inversiones en el extranjero para respaldar las reservas técnicas o en cumplimiento de otros requisitos necesarios correspondientes a operaciones practicadas fuera del país. Fracción 8. Constituir depósitos e instituciones de crédito y en bancos del extranjero en los términos de esta ley. Fracción 9. Recibir títulos en descuento o redescuento en términos de lo previsto en el artículo 125 de esta ley. Fracción 10. Otorgar préstamos o créditos. Fracción 11. Operar con valores en los términos de las disposiciones de la presente ley y de la ley del mercado de valores. Fracción 12. Realizar operaciones de préstamo de valores y reportos en términos de lo previsto en el artículo 132 de esta presente ley. Fracción 13. Realizar operaciones financieras derivadas en términos de lo previsto en el artículo 133 de esta ley. Fracción 14. Operar en documentos mercantiles por cuenta propia para la realización de su objeto social. Fracción 15. Proporcionar de manera directa a las sociedades de inversión de servicios de distribución de acciones en los términos de la Ley de Sociedades de Inversión. Fracción 16. Adquirir, construir y administrar viviendas. 16. Viviendas de interés social e inmuebles urbanos de productos regulares. Fracción 17. Adquirir los bienes muebles e inmuebles innecesarios para la realización de su objeto social. Fracción 18. Invertir en el capital de los administradores de fondos para el retiro y en el de las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, en los términos de la legislación aplicable. Fracción 19. Emitir obligaciones subordinadas, las cuales podrán ser no susceptibles de convertirse en acciones o de conversión obligatoria en acciones, así como emitir otros títulos de crédito en los términos previstos en esta ley. Previstos en el artículo 136 de este ordenamiento. Fracción 20. Realizar operaciones mediante las cuales transfieran porciones de riesgo de su cartera relativa a riesgos técnicos al mercado de valores en los términos previstos en el artículo 138 de esta ley. Fracción 21. Administrar las sumas que por concepto de dividendos o indemnizaciones les confíen los asegurados o sus beneficiarios. Fracción 22. Administrar las reservas correspondientes a contratos de seguros que tengan como base planes de pensiones relacionadas con la edad, jubilación o retiro de personas a que se refiere el segundo párrafo de la fracción 1 del artículo 27 de esta ley. Fracción 23. Actuar como institución fiduciaria en negocios directamente vinculados a las actividades que les son propias
Al efecto, se considera que están vinculados a las actividades propias de las instituciones de seguros, los fideicomisos de administración que se afecten recursos relacionados con el pago de primas por los contratos de seguros que se celebren. Asimismo, podrán actuar como institución fiduciaria los fideicomisos de garantía a que se refiere la sección segunda del capítulo 6 del título segundo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, sujetándose a lo que dispone el artículo 85 bis de la Ley de Instituciones de Crédito, tratándose de estas instituciones de seguros autorizadas para practicar operaciones de vida, también se consideran vinculados con las actividades que les son propias. Los fideicomisos en que se afecten recursos relacionados con primas de antigüedad, fondos individuales de pensiones, rentas vitalicias, dividendos y sumas aseguradas, o con la administración de reservas para los fondos o de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las que se establecen las leyes sobre seguridad social y de primas de antigüedad. En lo previsto por lo anterior, a las instituciones de seguro fiduciarias les será aplicable lo establecido en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. La Secretaría, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión, podrá determinar mediante disposiciones de carácter general otros tipos de fideicomisos en los que se podrán actuar como fiduciarias las instituciones de seguro. Fracción 24. Actuar como comisionistas de representación de empresas extranjeras para los efectos de lo previsto en el artículo 22 de esta ley. Fracción 25. Realizar las demás operaciones previstas en esta ley. Y fracción 26. Efectuar las operaciones análogas y conexas que autorice la Secretaría, oyendo la opinión de la Comisión y, en su caso, del Banco de México. Gracias. Amada, ¿podrías apoyarme con el 119? Artículo 119. Las instituciones de seguros autorizadas para practicar las operaciones de seguros, fianzas, reaseguros y reafianzamientos practicarán dichas operaciones en los términos de las disposiciones de esta ley y las demás relativas. Cuando una institución de seguros practique varias de las operaciones o ramos a que se refiere el artículo 25 de esta ley, deberá realizar cada una de ellas en forma especializada y registrará separadamente en su contabilidad tanto las reservas técnicas correspondientes a dichas operaciones y ramos como cualquier otra operación que deba registrar. Las reservas técnicas quedarán registradas en cada operación y ramo y no representarán obligaciones contraídas por pólizas emitidas en otras operaciones y, en su caso, en otros ramos. ¿Es correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros acabamos de ver ahora? ¿Sí? Acabamos de ver el marco de acción de las instituciones de seguros. Si anteriormente los artículos nos decían las prohibiciones en primer lugar, qué es lo que no se puede hacer y cuáles sean las excepciones, ahora la ley nos dice cuál es el marco de acción de las instituciones de seguros, es decir, qué es lo que sí pueden hacer. Empezamos viendo qué tipos de seguros pueden brindar y ahora estamos conociendo cuáles son sus obligaciones y cuál es su funcionamiento y operación en materia de seguros, ¿sí? Entonces, ahorita ya estamos en el aspecto de qué es lo que sí puede hacer una institución de seguros, ¿sale? Entonces, regresamos a las diapositivas. Ahora, el artículo 128, yo lo consideré relevante porque habla acerca de las reglas que deben observarse dentro de los préstamos que lleve consigo algún tipo de garantía hipotecaria, es decir, alguna hipoteca, ¿sí? Nos dice el artículo 128 que la comisión vigilará
La comisión, recuérdense que es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que las instituciones de seguros observen debidamente lo dispuesto en el presente artículo. Y dice, artículo 128, los créditos que las instituciones de seguros otorguen para ser destinados a la adquisición, construcción, reparación y mejoras de bienes inmuebles que tengan garantía hipotecaria o fiduciaria sobre aquellos u otros bienes inmuebles o inmovilizados, se ajustarán a los términos siguientes. Aquí entran todas las instituciones, como por ejemplo Patrimonio Hoy, que te ofrecen un préstamo que es dirigido a que tú puedas construir o mejorar tu casa. ¿Sale? Bueno, continúo. Fracción primera, su importe no será mayor a la cantidad que resulte de aplicar al valor total de los inmuebles dados en garantía el porcentaje que, mediante disposiciones de carácter general, fije la comisión. Es decir, aquí estamos viendo que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas va a determinar cuál es el tope máximo que, atendiendo al porcentaje, es decir, a la tarifa, pues pueden o deben de contener estos créditos. Fracción segunda, la institución de seguros acreedora vigilará que los fondos se apliquen al destino para el que fueron otorgados, de acuerdo con lo estipulado con el contrato respectivo. Es decir, aquí va a haber un pequeño proceso de verificación. Revisar que los recursos sean destinados para lo que se determinó dentro del contrato. Número 3. El costo de las construcciones y el valor de las obras o de los bienes serán fijados por peritos que nombrará la institución de seguros acreedora y, finalmente, las construcciones y bienes dados en garantía deberán estar asegurados por peritos que nombrará la institución de seguros acreedora. Y las construcciones y los bienes dados en garantía deberían estar asegurados para cubrir cuando menos su valor destructible o el saldo insoluto acreditado. Bueno, en este aspecto, la ley nos dice acerca de las instituciones que van a respaldar este tipo de líneas de crédito, por así decirlo, o líneas de financiamiento, que tienen como finalidad un impacto material, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos al inicio de las instituciones que se dedican precisamente a brindar préstamos con garantía hipotecaria. Bien, en primer lugar, encontramos que la institución va a poder tener el derecho, por mandato de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de verificar, como si de un proyecto productivo se tratase, que el recurso que se le entregó a la persona en realidad está siendo aplicado para lo que lo pidió. ¿Ok? Bueno, continuamos. Ahora, aquí viene algo importante. ¿Qué pasa si a mí el seguro me incumple? Si a mí el seguro me incumple, la misma ley me va a dar varias pautas sobre lo que se puede hacer. ¿Sale? Pelayo, ¿puedes leer el 276, por favor? Sí, profe. El
El 2, ¿qué, perdón? 276, Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Bájale, güey. Mm. 276 dice, si una institución de seguros no cumple con la obligación asumidas en el contrato de seguro dentro de los plazos con que cuente legalmente para su cumplimiento, deberá pagar al acreedor una indemnización Indemnización. sí, indemnización, perdón, por mora de acuerdo con lo siguiente. 1. Dice, las obligaciones en moneda nacional se denominan en unidades de inversión al valor de estas en la fecha del vencimiento de los plazos referidos en la parte inicial de este artículo y su pago se hará de moneda nacional al valor que las unidades de inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo de la fracción 8 de este artículo. Además, la institución de seguros pagará un interés monetario sobre la obligación denominada en unidades de inversión conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el cual se capacitará mensualmente y cuya tasa será igual al resultado de multiplicar por 1.5 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión de las instituciones de banca múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora. Espérame ahí tantito. Sí. Lo que aquí nos está diciendo es de que esta ley inserta precisamente la posibilidad de hacer responsable o de que corra algún tipo de interés moratorio sobre la institución financiera. ¿Por qué esto es relevante? Porque anteriormente las instituciones de seguros podían, pues, excusarse, o sea, decir que no tenían los recursos y podían inclusive pedir prórrogas e intentar evadir el cumplimiento, ¿no? Entonces se tenía que llevar a las instituciones a ciertos procedimientos especiales. Ahora está funcionando más como si fuera una deuda de carácter mercantil, porque ahora sobre el incumplimiento se establece un interés moratorio, es decir, con la intención de indemnizar al asegurado por no percibir en el momento en que fue efectivo lo estipulado en la póliza conforme a las nuevas disposiciones, porque recordemos que la reforma establece muy claramente que las instituciones de seguros y fianzas deben de garantizar su solvencia para poder responder por las obligaciones en el momento en que éstas se actualicen, ¿sale? Lo vamos a dejar hasta aquí porque ya vi que ya se nos pasó el tiempo. ¿Sí? Sí, profe. Profe. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasó, Gustavo? No, yo dije que sí, nomás que los demás creo no escuchan. No. Es que algunos todavía tienen desactivado su micrófono. Maestro, una pregunta. Sí. Dentro de los tipos de seguros, ¿también entra el seguro de desempleo? Porque vi una fracción que se le llamaba diversos. Sí, efectivamente. Efectivo, ahí entra, en diversos. Ok. En diversos, Y porque nada más ahora otra sí, pregunta. Perdón. haz de cuenta que es como cuando la ley dice y todo lo demás, así fue en diversos. Ahí entran Ok. todo los nuevos tipos de seguros que se vayan actualizando, ¿no? Que vayan creando las instituciones. Dime. Y la otra pregunta es ahorita que leían algunos artículos, hablaban de la secretaría. ¿A qué secretaría se refiere cuando
en algunos artículos aluden a la secretaría. Sí, ¿te acuerdas el, el mapita del sistema mexicano del sector asegurador? Libreros. Sí, más o menos. Bueno, mira. Si me permites 2 segundos, te lo pongo, ¿sale? Sí, gracias. Un segundo. Ahora sí. Recordemos, esto ya, creo que ya lo había dicho, pero si no, lo repito. La estructura del sector asegurador, cuando la ley se refiera a la Secretaría, se va a referir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Sale? Porque él es la máxima autoridad en materia de seguros y fianzas. Para que no tengamos pierde, nosotros aquí podemos seguir toda la línea esta de los cuadritos color cremita. Okay. Dependiendo del orden jerárquico, es a quien le rinden cuentas. Por ejemplo, la máxima autoridad es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que por lo general se le va a mencionar en la ley como la comisión, es la que va a establecer pautas para las afianzadoras, las aseguradoras y las reaseguradoras. ¿Sí? También van a referirse a la Conducef, ¿sí? Pero como reguladora de la actividad de las afianzadoras, las aseguradoras para con los usuarios. ¿Sale? Entonces, cuando la ley diga la secretaría, se refiere a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuando diga la comisión, se refiere a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y cuando se refiera a la dirección, ya la ley dirá si es la Dirección General o la Dirección de Seguros y Fianzas. Ya nada más una última pregunta, maestro. Sí. ¿Cómo opera? ¿Sabe cuál es el problema ahorita que estamos teniendo en el Estado? Es que en administraciones anteriores se dejaron de pagar varios seguros, algunos seguros institucionales, por ejemplo, en la SEP había hay una empresa de seguros que se denomina Magistral, que es préstamos a nivel nacional en cada una de las entidades federativas, y si bien a los trabajadores en su nómina les descontaban las percepciones, el problema que esas percepciones que les eran descontadas no les eran enteradas o no les eran entregadas, en este caso, a estas instituciones de seguros y fianzas. Y ahorita por de las últimas diapositivas usted exponía que en el 276 y 277 artículos hablaba sobre el incumplimiento de instituciones financieras. Aquí, ¿cómo o cuál es el parámetro a acreditar? Porque si bien el trabajador dice, oye, yo contraté directamente y aquí te expongo mi documento en donde me hicieron el descuento de mi nómina para pagar ese seguro, gobierno no lo enteró. Y no, bueno, a mi juicio no le podría yo reclamar tanto como un incumplimiento directamente a la empresa aseguradora, porque tampoco ella no recibió ese dinero. Sí, mira, te voy a explicar. Tendrían que ir primero con el... Ajá. Bueno, en primer lugar, el trato siempre es en primer lugar, con la institución de gobierno. A nosotros ahorita nos está pasando aquí con la SEP, ¿sí? Si ves que los maestros tienen un seguro institucional. Bueno, pues aquí hay unos descendientes de una maestra, la maestra fallece, y llevan un año intentando hacer válida la póliza que da gobierno del estado, pero pues les dicen que no hay dinero, que no pueden pagarles, y los traen dando vueltas y dando vueltas, ¿no? Lo que se hace en un caso como este, que es más o menos lo que veo que es a lo que vas, ¿no?
En primer lugar, se le requiere a gobierno del estado que exhiba la póliza, ¿sale? ¿Por qué? Porque recuerda que todo lo que se hace en materia de seguros y fianzas es con base en esa póliza, ¿sí? Entonces, si gobierno no pagó las primas, ahí se va a ver porque no va a haber una renovación de los derechos de las pólizas. Entonces, si gobierno no pagó las primas para garantizar los derechos de las pólizas que respalda la institución de seguros y fianzas, entonces, como bien dices, el problema no es de la institución de seguros y fianzas, porque el problema es del departamento encargado de pagar los derechos. Sin embargo, tú como gobierno le estás diciendo a tu asegurado, a tu trabajador, que sí tiene su seguro e inclusive muchas veces gobierno les enseña su póliza, ¿no? La póliza que el gobierno da, ¿no? En donde supuestamente sí se cumplen los requisitos, pero en el momento en que nosotros revisamos la póliza que da la institución de seguros y fianzas, muchas veces los derechos no se pagaron y están vencidos. Ahí te voy. En un caso en el que gobierno sí pagó y en la institución, ¿qué no me escuchó? Sí, sí, se escucha, maestro. Bueno, un caso en el que gobierno sí pagó y en la institución de seguros y fianzas no quiere responder, entonces lo que se hace es de que se lleva a la institución de seguros y fianzas ante la Conducef, que es el órgano que regula. ¿Me explico? Y entonces a través de la Conducef se le puede exigir a seguro que entregue la cantidad, ¿no? Esa es una vía. Ahora, existe otra vía, pero esa se generó por jurisprudencia, que es que se equipara la póliza a un contrato civil. Entonces, tú puedes llevarte a la institución de seguros y fianzas ante una jurisdicción, ante un juez civil, con la finalidad de exigirle el cumplimiento de la obligación inmersa en el escrito, como si fuera un contrato. ¿Sale? Ahora, Sí. cuando la responsabilidad es del gobierno porque no se entregaron las primas, pues claro, lo primero que va a decir la institución de seguros y fianzas es, a mí no me pagaste. ¿Cómo me pides que responda por un seguro cuando a mí no me pagaron? Entonces, ahí más bien estaríamos ya hablando de responsabilidad de servidores públicos, porque hubo un servidor público que era el encargado de los recursos que no los entregó en el momento en que se debían de haber entregado. Y que además falseó información para evitar que los trabajadores en su momento pudieran hacer algo. Porque en muchas ocasiones ese ocultamiento de la información deriva en que les gana la realidad jurídica y entonces ya hay inclusive materia de prescripción. Okay. Sale Gracias, maestro. No, pues para eso estamos. Si quieres leer completo los artículos que estaban en la diapositiva final, pues puedes leerlos porque es precisamente el segundo artículo es el procedimiento que se hace ante el incumplimiento. Okay. ¿Sale? Porque precisamente lo que tú me estás comentando, nosotros lo hemos visto muchas veces. Y es un relajito porque muchas veces, como te digo, la institución de seguros y fianzas, pues ellos hicieron lo conducente, ¿no? Hicieron su trabajo. Sin embargo, pues no les pagaron. Y pues acuérdate que ante la falta de pago, pues los derechos no se actualizan. Okay. Por si quiere alguien copiar los artículos, aquí están. Estos son los artículos sobre el incumplimiento y de ahí en adelante habla sobre el procedimiento del incumplimiento del pago de un seguro.
Es más, vamos a hacer que esta sea la tarea. La tarea va a ser investigar para de aquí, de el domingo que viene al que viene, el procedimiento que se debe realizar ante el incumplimiento de una póliza de seguro. Aquí tienen ustedes el primer fundamento y ya nada más tendrían ustedes que buscar más información, ya sea en el mismo texto de la ley o podrían, por ejemplo, buscar doctrina o podrían buscar jurisprudencia. ¿Sale? Perdón, profe, ¿lo puede volver a repetir? Investigar el procedimiento que se debe realizar al... Ante el incumplimiento de una institución financiera de la obligación signada en una póliza de seguro. De veras, Ok, gracias. de veras yo les conseguí un modelo de póliza de seguro. Ahorita se la subo ahí al Classroom. Sale para que vean los requisitos que lleva una póliza. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? Sí, profe, gracias. No, Nada maestro, más. gracias. Bueno, pues jóvenes, pues entonces eso sería todo por esta clase. La clase de la mañana que quedó inconclusa, la grabo más tardecillo. He estado intentando ponerme al día con los videos que están pendientes. Sin embargo, en verdad, el trabajo está un poco difícil, no es por excusarme, pero pues sí, un poquito. Entonces voy a intentar que ahorita tengan su material para que puedan estudiarlo. Jóvenes, ¿sale? Voy a intentar que lo tengan completo. Bueno, pues Ok, entonces, profe. jóvenes, cuídense Gracias. mucho y nos vemos la siguiente clase. Vale, hasta luego, jóvenes. Gracias. Adiós, hasta luego. Hasta luego.